Y le vamos diciendo que pase a Miriam Bregman. La recibimos a la rusa Bregman con un fuerte aplauso. En el piso de Se Viene en vivo, Miriam Bregman, ex legisladora. Sí, lo mando al pizarrón. No, déjalo un toque acá, ahora después lo mandamos al pizarrón. Que quiero que también la reciba Bregman, porque lo mismo. a Miriam la vamos a recibir de una manera un poco particular. ¿Cómo andas, Miriam? Gracias por venir. Hola, ¿Todo bien? qué bien. Acá, Miriam, acá. Yo no sé qué dice el chat. Si el chat cree que Estudiantes es un club trosco o es un club más bien gorilón. Por lo pronto, fue la punta de lanza en estos últimos meses del intento de privatizar el fútbol, digámoslo, ¿no? Así te recibimos, mirá, con alfombra roja. Me reciben de una manera un poco de punta. De punta. Yo estoy en contra totalmente del Assad, lo he dicho y jamás votaría una cosa por el estilo. Después, si los clubes son proletarios o no son proletarios, yo creo que los clubes de la Argentina son los sumamente populares, con lo cual tienen distintas composiciones sociales. En relación a la Ciudad de La Plata hay un mito no fundado en ningún dato en particular, que según tu condición social perteneces a determinado club o no. El mismo mito puede regir alrededor de, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sobre Boca y River. Sí. Sin dudas, rige el mismo. Incomprobable. Yo siempre pongo un ejemplo exótico que no entiendo por qué, o sea, nunca descubrí por qué. En la fábrica cerámica Sanón, de la que soy abogada hace muchísimos años, fábrica recuperada, o sea, una fábrica combativa, la mayoría eran de River. Mirá. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, no sé, ¿por qué fútbol? Porque no se puede trasladar todo mecánicamente. Pero vos creés... Digo todo esto para no contestarle mal al señor y a empezar a decir quién fundó Gimnasia y todo, porque no viene a cuento, no quiero ofender al hincha de Gimnasia per se, sino solo quiero ofenderlo a él. Solo quiero ofenderlo a él. Pero no quise hablar de los nombres en inglés, de los equipos, ¿no? Sí. No empecemos a hablar de nombres en inglés, por favor. Che, pará, a todo esto... No sé qué cuadro es Caruso, pero... No, de News. No. Justo estaba hablando de News. No, estaba hablando de News. No, soy de Rosario. Tenés frío acá. Ah, muy bien. Es de Central. No quiere Central y estuvo... Trabajadores ferroviarios. No quiere mencionar a News. Estuvo festejando como Che los Guevara y penales Fontana regalados Rosa, ahí. nada más ni nada menos. Muy bien, Caruso. ¿Vos crees que Macri es de Boca? ¿Vos creés en serio que Macri es de Boca? Yo creo que a su nivel le debe gustar que gane Boca, no más que eso. Después cuando vi cómo lo mandaba Milei a hacer el ridículo a votar y él no iba, dije, este tipo... Sí. Ahora se lo vamos a probar. Yo creo que tiene otros valores antes que Boca. Debe ser de Boca. Es una buena pregunta para Carlos Heller tiene una historia con eso, que lo fue a ver Macri a su despacho, ya la va a contar acá porque va a estar dentro de un rato también Carlos Heller. Pero Miriam, te voy a también dar la bienvenida con algo que pasó ayer en este programa. Sí. En el cierre de este programa. Sí. Y que de alguna manera te involucra. Bueno, hoy está muy polémico. Ponete los auriculares. Ponete los auriculares. Ahí está. Porque te vamos a hacer escuchar algo que pasó ayer. Yo ya había cerrado el programa, pero el invitado que estaba sentado en la misma silla que estás sentada vos, irrumpió y dijo lo siguiente. Bueno, ella se enojó por un par de cosas que yo dije, bueno, dije cosas que no tenía que haber dicho, pero cuando ella fue mi abogada, fuimos muy solidarios recíprocamente en la época de Alberto. Pero cuando fueron el balotaje, yo me enojé mucho porque ellos nos llamaron a votar a Massa. Mucho. Y la verdad que la peleé feo. Y perdí no te diría una amistad, digamos, un vínculo por eso. Y la verdad que más allá de que desde luego somos rivales, si se quiere, no sé, políticos, es una persona, de hecho sigo pensando que hicieron muy mal en no llamar a votar en el balotaje, como se hizo el Pollo de Izquierda Socialista, pero no tendría que haber hablado con ella de esa manera. Son las cagadas que hago. Creo que una cosa que estoy tratando de corregir de mí mismo, y por lo menos cuando me equivoco, con gente que vale la pena, pedir perdón. Y está bien, y es parte de la vida bien, también, ¿no? Pedir perdón. Qué romántico. Miriam Bregman. Explosivo. Bueno, qué linda pareja, ¿no?
¿Es verdad que trata mal a la gente y que tiene que pedir disculpas? ¿Es verdad? Yo me enojé mucho. Me enojé mucho porque, como él dice, uno puede pertenecer a diferentes espacios políticos, pero se supone que en algunas cosas estamos de acuerdo, la defensa de los trabajadores de las fábricas recuperadas, cooperativas. Yo he ido a acompañar cuando ellos hacían movilizaciones con los trabajadores senegaleses, que era legisladora de la ciudad, me parecía que había que estar ahí. No le digo, vos tenés que ser de frente izquierda para que yo acompañe la movilización. Y me parece que tiene que aprender a discutir de otra manera, porque yo no me enojo casi por nada, pero si me faltas el respeto, sí. Me parece que hay cosas que no corresponden. Y también después te tienen que durar lo que pensás 2 meses. No podés decir me corto el brazo si Cristina me dice que tengo que votar a Massa, y a los 2 meses decir el que no sale a hacer campaña por Massa es un infame traidor a la patria. 2 meses te tiene que durar lo que pensás, porque si no, no es solamente un problema de me enojo y me saco demasiado, que podría ser un problema de personalidad secundario, y todos nos movemos. Yo además soy mujer, ¿no? Abogada, estuve en juicio de lesa humanidad. Imagínate que ninguno de esos ambientes es muy propicio para las mujeres. Estoy acostumbrada, estuve en la indagatoria del Tigre Acosta, Astiz me provocaba, había otro los genocidas que hacía así mientras hablaba. Me hacía así, qué sé yo. El Tigre Acosta dijo que con Patricia Walsh lo sometíamos al escarnio, o sea, nosotras a él. No es que no estoy acostumbrada a militar y a tratar con cosas duras. Pero que te jode más porque en el fondo defienden causas parecidas. Te jode más porque hay cosas que no podés decirle a alguien. Yo puedo diferir con vos con algo, pero de ahí a que culpa tuya está pasando todo lo que pasa en la humanidad, me parece que hay que tener un límite. Y menos cuando vos hace 2 meses dijiste exactamente lo contrario. Entonces, el problema es que vos cambiaste y querés que todos cambiemos con vos para justificar lo que vos estás haciendo. Bueno, no se arrastra la gente. Así a mí no me arrastra nadie. No me arrastra nadie. Cuando de algo estoy convencida y cuando tengo un principio, cuando sé lo que tengo que hacer, no me arrastra nadie. Pero podés decirme lo que quieras. Las disculpas, ¿se aceptan o no se aceptan? No, las disculpas se aceptan. Lo que pasa es que... qué sé yo. Estás dolida todavía. Decile, claro, que no vuelva a pasar. Claro, no es que no acepto las disculpas. Cuando él estuvo, lo habían detenido cuando fueron a la casa del Instituto Perón, no sé bien cómo era ese lugar. Por orden de Patricia Bullrich. Por orden de Patricia Bullrich, yo rápidamente me solidarizo. Yo siempre digo, no, acá uno no puede solamente solidarizarse con aquella gente que es su amiga, le cae bien, es de su espacio. Ojalá al revés fuese igual, ¿eh? Ojalá al revés fuese igual. Yo, si detienen a Cristina Kirchner y considero que la están proscribiendo, lo voy a decir. Y de hecho pagas costo interno. Voy a pagar costo o no, pero no voy a estar esperando una encuesta. No voy a estar esperando una encuesta. Está bien. Entonces, me parece que hay que acostumbrarse a que, por lo menos en determinados sectores, no podemos caer en esa, ¿viste? Que entonces yo, como estás en contra mío en una postura, te destruyo, te digo. Tampoco me gusta eso que se ha puesto tan de moda ahora, que es decir cualquier barbaridad, me rompe no sé qué, descerebrado. Yo no voy a caer. O sea, si eso eso te da votos... Bueno, no volveré a ser diputada. Los saludo ahora a todos ustedes. Me llamarán como referente de derechos humanos, como otra cosa. Tengo muchos ámbitos de militancia para llevar adelante Miriam, lo que pienso. ¿Crees que eso se lee ahora de otra manera? Que en algún momento garpaba, no sé, y ahora se lee de otra manera. Y es parte, no digo todo, pero es parte de la explicación de por qué hay tanta apatía respecto de la política. Y te lo pregunto a vos también, porque en general a la izquierda le suele ir muy bien en las legislativas. Sí. No sé si va a ser el caso. Si miro para atrás, me parece que le afecta la apatía en general, y la no participación le afecta a todos los espacios por igual. ¿Te parece que hay algo de eso o va por otro? No, puede ser, hay que pensarlo. Vos me conocés, yo no soy una persona que te voy a venir y te voy a decir un versito, mirá, nos va a ir bárbaro y la estamos rompiendo. No creo que es eso, creo que hay una situación compleja, que venimos de experiencias frustradas y que llevaron a que gane un personaje como Milei. Si no se entiende cómo esa persona pueda estar, esa persona y todos los que lo rodean, ¿no? En su gabinete puedan estar al mando del país, pero es verdad que estamos como en un momento de inflexión donde las grandes coaliciones están estalladas, el PRO directamente en extinción. Yo lo dije en el debate presidencial, me decían, che, ¿no estás exagerando un poco? Como si el peronismo fue unido. Sí, se une para las elecciones, pero después por dentro, bueno, estamos viendo ahora la pelea Grabois, Massa, unas agresiones, eso no me digas que eso es unidad. Eso es, queremos ir juntos a las elecciones para conseguir más cargos y no mucho más que eso, el proyecto común. O sea, lista única no es lo mismo que unidad. No es lo mismo, claro, que un proyecto político común con un programa claro de vamos a hacer esto, porque
es lo que se vio en el Congreso también ahora, ¿no? Fueron todos juntos, tenían la bancada de oposición más grande, no, gracias, la bancada de oposición más grande, pero no significó que votaran igual, se fueron desgranando, se van desgranando Pero, o en combinando. general, ahí me parece que sí hay un matiz. En general fueron la bancada más grande y sostuvieron bastante, creo, en 99. Se les fueron, algunos, pero la verdad que no. Mayoritariamente la verdad se que no. mantuvieron Si querés juntos. hablamos de eso ahora, la verdad que no. Ahora vamos ahí, porque lo otro que quiero que hablemos, porque es un día, me parece bastante especial, ¿no? En la Argentina se volvió a recalentar el dólar, recién lo hablábamos con Julián, 1.380 pesos a esta hora del día. Hoy habla el presidente, hoy habla el ministro de Economía, hoy habla el presidente, y cuando el presidente del Banco Central, cuando empiezan a pasar estas cosas, es que algo está cambiando, ¿no? Como que el clima se está calentando un poco cuando pasa eso. Sí. Cuando sube el dólar y de pronto todo el gobierno sale a hablar. Sí, totalmente. Además, de nuevo, elige el programa de Fantino para ir a hablar. O sea, siempre está buscando lugares donde se sienta cómodo y donde sepa que va a ir hasta ahí y que para y no van a avanzar en cuestionarle mucho lo que tiene para decir. Tal vez Fantino le tiene que rendir un poco de pleitesía después que intentó decir algo medianamente independiente y le están cobrando el favor. Pero es evidente que todo lo que dijo Milei que iba a pasar a la economía exactamente no ocurrió. No ocurrió. Es exactamente lo contrario. ¿Y cómo estás viendo la situación económica más Mala. del bolsillo, de Mala. la calle, de la gente? ¿Qué estás viendo de eso? Mala. Mira, Nicolás del Caño está con Romina del Pla y otros compañeras de Frente Izquierda Unidad. Ya comenzó la campaña en la provincia de Buenos Aires y yo les pregunto qué es lo que ven nuestras compañeras que son concejales en La Matanza y demás. Se engancha con lo que vos me preguntabas, se ve mucha apatía. En ese sentido, si hay algo que nos orgullece es que a la izquierda obviamente no nos incluyen en todas esas cosas. Siempre decía que la izquierda se pelea. Bueno, somos los únicos que hemos mantenido la unidad por más de 10 años y nuevamente con discusiones, yendo a internas, con debates como debe ser, porque no somos partidos únicos, pero que hemos mantenido la unidad y todo el mundo te dice yo ya no doy más, yo ya no puedo vivir así. Entonces, hay como dos Argentinas cada vez más dualizadas, ¿no? En eso sí que se parece bastante al menemismo. Se va separando un sector que cada vez vive mejor, que es parte del déficit de los dólares, porque se la gastan, van a ver a Boca a Miami, a River sí. Lo pusieron un poco más lejos, pero capaz que era más caro, ¿no? Y Capaz también que... Boca es un poco más popular, ¿no? Puede ser. No te voy a tirar ninguna flor hoy. Se gastan los dólares afuera, pero es verdad que hay un sector que puede tener esas vacaciones o esos días de descanso en el exterior y que hay otro sector que no llega, a pesar de que otra cosa que tampoco cumplió es de respetar la medición de la inflación. Digo, pues se hizo mucha campaña con el tema de la inflación, que obviamente que Guillermo Moreno le agarraba a tiros a la inflación, no sé qué hacía para que le diera, pero que ahora no la están midiendo como corresponde, porque la inflación que se ve en las cosas que realmente te pesan en la vida cotidiana ha ido aumentando. Miriam, ¿te parece que lo que vemos en forma cotidiana es conflictividad social que viene creciendo? Es decir, desde los docentes, el sector universitario, en la Argentina jubilados, pensionados, sector de la ciencia y la tecnología, bueno, muchísimo. ¿Te parece que eso es representativo de un amplio sector de la sociedad que cuando llega a las urnas le va a quitar el apoyo al presidente? ¿O eso vamos a convivir con esa conflictividad y todavía no se llegó al nivel de torcer la balanza en términos políticos? Bueno, es difícil saberlo, falta todavía para octubre centralmente, ¿no? Creo que las elecciones anticipadas son una maniobra que inventan los genios de la política y así les va, ¿no? Pasó en la Ciudad de Buenos Aires, hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, la gente ni sabe que hay elecciones, o sea, es algo terrible. Pero bueno, son estas maniobritas de los aparatos, en un caso la Libertad Avanza con el PRO, en la otra el peronismo internamente, se creen vivos y la gente le dice yo no voy a votar o ni se entera que hay elecciones. En Santa Fe también pasó, mucha gente no sabía que se reformaba la Constitución de Santa Fe, se estaba reformando la Constitución en la elección. Creo que estamos en un lugar muy difícil todavía saber qué va a ser de cara a octubre, pero que aumenta la conflictividad es evidente, que la dirigencia sindical está desconectada a un nivel... en el Consejo Cipayo, yo le digo Consejo Cipayo, no Consejo de Mayo, porque me parece que lo define mejor, ese que se reúnen con Milei totalmente desconectada de lo que pasa por abajo, y por abajo empieza a aumentar la conflictividad social
y mucho. Mucho en el Estado, obviamente, porque hay ataque INTA, INTI, Vialidad Nacional, pero empieza a haber en las grandes fábricas del país un proceso que ya se vio en otros momentos de la historia, que es descabezar las fábricas. Yo le puse ese título, podemos ponerle otro, que es a todo aquel que haya sido referente, haya levantado la voz en la fábrica y demás, echarlo. ¿Por qué? Porque como están negociando con el Consejo de Mayo la segunda etapa de la reforma laboral, que es muy dura y que incluiría una reforma sindical también, atención, una reforma sindical, quieren sacar a todos aquellos que puedan ser un escollo. Si alguna vez tuviste alguna representación, si alguna vez fuiste delegado, si hoy te pueden despedir, están despidiendo. Esto está pasando en la fábrica Georgalos, está pasando en la empresa Seco. Te digo, Coca-Cola en Córdoba. Coca-Cola en Córdoba, mis compañeros también están allí acompañando. En distintos lugares, Petroquímica también en Río Tercero, una empresa importantísima, Sí. porque además ahí atacás empresas que sostienen casi la localidad, ¿no? Ahora, perdóname Sí. solamente esto. Vos sabés que das en un punto, yo venía pensando mientras te escucho, que la oligarquía con olor a bosta de Sí. la rural lo aplauda, es normal, es lógico. Ahora, en esos lugares que vos citaste, en Río Tercero, Sí. ganó con el 77. Está suspendido, cerrado a Sindar. Sí. Ahí acaba de ganar con el 70 y había ganado con el 80. Así, ¿qué, en tu mirada, cuál sería un intento, un esbozo de expliqueta en relación a que la oligarquía sí, los va a votar siempre y los va a avivar siempre, pero la gente, los trabajadores, Sí. los laburantes, que además los hace mierda? Sí, algunos de estos que yo te estoy nombrando, que acompaño y represento, incluso también lo votaron. Porque vos tenés que ver de dónde veníamos. Veníamos primero del fracaso del gobierno de Macri, se votó con mucha esperanza Alberto Fernández, también con el discurso de la unidad, el 80% de aprobación llegaron a tener. El desencanto fue gigantesco, la inflación... Ahí encontrás vos. Sí, yo creo que en determinados sectores no se llega a ver, en esos sectores populares, trabajadores, el impacto que tenía el proceso Bueno, inflacionario. mire- Fue un proceso desarticulador. Es un trauma, ¿no? Sí, la gente no podía organizar su vida. Cuando vos ya no podés organizar tu vida, bueno, todo eso, además, pero además con el hecho de sentir que no les importaba. La foto de Olivos, lo que sumó, es el hecho de, a mí me pasa todo esto, yo no pude despedir a mi familiar que murió por el COVID, obvio era una pandemia, había una situación extraordinaria, pero a ellos no les importa, porque ellos tienen peluquero para el perro, porque eso es algo que se rompe, que es Peluquero para el muy profundo y que todavía no se sanó. Por eso tampoco sé cómo responder tu pregunta. Claro. Tomo Lo dos cosas sí- que decías, una Miriam, cosita, sí. lo que sí tenemos como desafío, por lo menos cómo lo asumo yo, sobre todo con estos sectores trabajadores que acompañamos tanto, que vamos a la ruta, que Patricia Bullrich nos pega por acompañarlo, es decir, lo digo de un lugar de compromiso, no con el dedo en un estudio, porque hay mucho gondolero de Venecia, ¿no? De canal en canal, y después cuando hay que estar en la ruta, no aparecen. Me ven en la calle, me ven con los jubilados, lo digo desde eso. Y entiendo a esa gente, o sea, no me puedo enojar con ese laburante, pero sí tengo el compromiso de decirle no vuelvas a caer en nuevas frustraciones. Esta derecha te mostró que es la derecha tradicional, que lo que cambió es el discurso, la campera de cuero y Recargada. el peinado. Nosotros tenemos acá al productor enmascarado. Me saludó. Que el productor enmascarado, vos sabés que es un ferviente defensor del gobierno de Javier Muy Milei. bien. Cada cual se droga con pero lo que pará, quiere. mirá lo que pasó, Miriam. Le llegó la boleta de luz al productor enmascarado. No, A ver, le llegó claro, la señor. boleta de luz al productor enmascarado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Convengamos que no apagué la estufa, ¿no? También hago mea culpa, 188 luquitas de luz. Sí, dolió más. Pará, En cualquier momento me saco la máscara, la mierda, la máscara. 190 lucas de luz. Venite al frente de izquierda, que somos para, los para, únicos para, que tenemos para. un programa para nacionalizar A todo la el mierda. sistema energético y que la población no pase ni frío. Bueno, hay y una, pueda... hay una pregunta 190 lucas de luz. ¿Sigue bancando o deja de bancar el productor enmascarado con esa boleta? Vamos a ver que pase un poquito el frío. el frío de tu bancame. bolsillo. Bancalo. 190, pero es verdad el dato. Sí, boludo, es verdad, es verdad. Es lo que le va a venir a muchas familias. En el interior ya está viniendo así del año pasado, ¿eh? Sí. La gas Colo también, también, ¿no? ¿cuánto puso la Colo? 125 la Colo, Una nuestra compañera. compañera. ¿Puedo dar una mala noticia? Este gobierno dolarizó las tarifas. Claro. Entonces, ¿saben? El precio base, por ejemplo, de lo que es el servicio de gas natural, está dolarizado desde la base misma de todo lo que es el recorrido que hace el gas.
producción, transporte y Julián, distribución. los fideos. Bueno, los fideos, hoy- boludo, escuchá, Todo hoy está eso, subiendo todo eso más. es lo que hay que nacionalizar Hoy y está armar subiendo un más. plan energético nacional, en serio, desde el origen, respetando a las comunidades originarias y no avasallándolas como están haciendo en este momento, y cortando con el afano del RIGI. Pero pará, lo que está diciendo Pepe en este momento es que en este momento está subiendo Está la subiendo luz el y el gas. gas en Está Argentina. subiendo, En claro, este momento está Bueno. subiendo el Así como dólar. sube el dólar. Está subiendo la luz y el gas Más- automáticamente. Más que nunca hay que discutir qué hacemos y dejarse de discutir los efectos secundarios. Mira, el Congreso la verdad que es como una bomba de humo no sé, gigantesca. Todo el tiempo se discuten los efectos. Pero ¿por qué nunca podés discutir las causas? Patricia Bullrich te manda un paquete de ley antimafia. En el Senado se lo votan todos los partidos, incluido todo el peronismo. Le votaron las leyes represivas. Pero a las leyes ahí Y siempre- Patricia ahí siempre- Bullrich, ahí ¿quién se lo siempre puede poner? discutimos, No, no pa- discutas conmigo, discutí con los que votaron que te pueden hacer allanamientos No, en cadena, pero que más pueden vale que intervenir sí. las provincias. Pero yo digo- vos tenés que discutir, ¿por qué le diste una ley? Pero el Congreso no nace de pero un déjame- repollo, no nace un repollo, déjame- nace de la convicción de la gente Sí. o el enojo que tiene la gente Bárbaro. con ciertas consignas. Genial, yo quiero con ver si cierto todos sector. eso le dijeron que le iban a votar la ley a Patricia Bullrich, los senadores del peronismo le dijeron le voy a votar las leyes. No, ni siquiera lo sabés vos seguramente Está lo que bien, tomaron, pero lo que estás- votaron. estás hablando de un sector del peronismo, no estás hablando no del le sector. culpe Ahí las tenemos cosas que otra hace la discusión. casta política, la dirigencia política. No es la casta, digo que porque es- la gente pero- cuando le decís casta y se enoja es porque hay una Pero casta. traicionar ¿eh? al voto tiene un costo para toda la política, ¿Y no vos te solamente para enteraste eso. que votaron eso? No entiendo, claro que sí, ¿cómo no? Y vos decís que es popular, Ah, que la ya gente entiendo, sabe ya entiendo. que el peronismo le votó las leyes esas Pero llamadas decís el- antimafia. ¿Pero por qué te decís lo pongo el como- peronismo, pero no es todo el peronismo. Todo. No, no es todo, el peronismo. Búscalo. Busca quién votó las leyes de Patricia Bullrich. Ah, lo de Bullrich y la antimafia. Ah, todos. ¿Quién votó el blanqueo? Unanimidad en el Senado. Preguntale a los diputados del peronismo que votaron en contra en diputados, después van al Senado, el Senado arreglaron bien, todo. pero ahí ¿Quién había No una pasó, no pasó lo circunstancia. mismo en la ley bases, no pasó lo Pero te mismo. estoy preguntando en fondos eso. jubilaciones. No son todos iguales los que no son del FIT. Nah, Eso es lo que te estoy diciendo. chicanas No, pero que a conmigo, veces no. parece que dijeras eso. A Estuviste veces con parece- Grabois ayer y ya te estás No, poniendo fui bravo. muy crítico de Grabois. No, Escucha, estoy diciendo, da la sensación a veces No. que lo que no es el FIT es todo igual. y No, es todo ¿sabés igual. lo que no es igual? Traicionar lo que dijiste que ibas a hacer. Estoy de acuerdo. Votar un blanqueo de Milei no solo fue uno de los pulmotores que le permitió llegar hasta que el FMI le dio la plata, Bueno, sino Miriam. que en segundo lugar, perdón, Sí. porque esto es importante y es lo que pasa en los barrios y la gente te dice, no vengas a hacer demagogia con el narcotráfico después. No vengas a decirme que te importa que los pibes en Rosario sean soldaditos de la droga. No vengas a decirme que te importa que estén los pibes rotos con el Paco en las veredas. ¿Sabes que no te importa? Porque si vos votás una ley de blanqueo que le permite, de blanqueo sin condiciones, ¿no? Prácticamente Bueno, nada. sin penas, decís vos, sin Claro, penalidades. sin Bueno. penalidades. Vos permitís, te convertís en el paraíso de los narcos a nivel mundial. Entonces, son lo mismo, no son lo mismo, frases hechas. Eso, anda, explícaselo, decirle, no son lo mismo, ¿eh? Votan blanqueo, pero en realidad son re diferentes, porque un blanqueo no se le niega a nadie, como decían en el Senado. Sí, se le niega porque el gran problema que tiene hoy la Argentina, uno de los grandes problemas es el narcotráfico. Entonces, primero te votan el blanqueo, ¿cómo funciona el Congreso? Primero te votan el blanqueo porque no le podés negar la herramienta al presidente. Claro. Un blanqueo no se le niega a nadie, esos chistes, que no es muy chistoso, pero ponele. A continuación te votan la ley antimafia porque creció narcotráfico. Mira vos, yo lo dije en el debate presidencial. El otro día me encontré con un profesor de comercial en la Facultad de Derecho donde estoy dando clase y me dice, ¿fuiste la única que dijo algo? Le digo, bueno, gracias, uno que me lo pero diga. no fue ¿Sabés el- qué hay que pero hacer? No fue el FIT el único sector que no votó la antimafia y que criticó la política de Bullrich. Buscá en los diarios quién votó en el Senado. Ay, no tengo el número No, acá. está- No, busquémoslo, pero lo está en votaron, internet. buscalo, está en internet, lo están las votaron votaciones, todo. están. Se acaba la discusión, chicos. Se opusieron a un artículo, votaron en general. Se opusieron a un Además, artículo. no me corras así porque sabés que en términos de agenda tenemos muchas No, similitudes. no te en puedo términos de correr. construcción política a veces es más complejo, eso es lo que todo digo. es complejo, es muy sociológico, pero todo es complejo. ¿Sabés qué? Lo único que no es complejo es fijarse qué votó cada uno. En la ley de blanqueo es la ley que necesitaba Milei como pulmotor y por eso trajo a todos los narcos del mundo. ¿Sabés que cuando se votó la ley de sociedades por acciones simplificadas, nosotros lo dijimos en el Congreso, también de nuevo, solos, porque Eso fue Macri, ¿no? Ahora, claro, con perdón. mucho acompañamiento porque era en defensa de los... Una cosita, era en defensa de los emprendedores. ¿Se acuerdan cuando estaba el discurso Sí, de los claro. emprendedores? Bueno, la votaron todos, la defendieron, nunca se pudo derogar. Se pone en ejecución la ley. ¿En qué lugar se conformaron más rápidamente sociedades de ese tipo, sin requisitos? En Rosario, más específicamente en qué lugar, Sí, en la sí. cárcel. Pará. ¿Por qué? Porque la hacían desde adentro los narcos. Ahora, Lo cuando lo dice la publicamos izquierda nosotros. son los troscos, que Lo son publicamos unos, nosotros. los troscos son unos Ámbito. exagerados. Cuando tenés los números, son los números. Nah,
Pará, esperame un segundo porque lo tengo a Julián entré en calor y me voy. No, entré en no calor. me digas, no me digas. Y bueno, ustedes me provocaron con el fútbol cuando llegué. Tiene que cumplir con su Te digo otra una tarea cosa, el señor Caruso. Si pero hiciéramos el termodebate Huye en este Caruso, momento, se la pica. rusa, la rusa Sí, nos sí. va ganando Sí. 7-0, como alguna vez estudiantes. Muy le bien, ganó. gracias, Es que- muchas gracias. es que- Alguien con memoria. Pero para, porque lo tengo a Guarino que también Guarino. se está saliendo de la vaina y quiere hacer Sí, una no. pregunta. hace un rato. No. A ver, lo que a mí me parecía es que el gobierno fue lo suficientemente hábil como para jugar una serie de leyes que eran leyes ómnibus, que contenían otros elementos que finalmente le costó mucho, pero finalmente se sancionó en el Congreso. Y que claro está que en algún punto lo que uno escuchaba de parte de los propios legisladores era, si nosotros le negamos esto a ojos de la sociedad, una sociedad que lo puso a Milei en la Casa Sí. Rosada, no estoy pretextando eso, lo que estoy diciendo es, la sociedad lo votó, Milei llegó a la Casa Rosada y no le vas a aprobar ninguna ley, eso claramente, digo, lo iba a fortalecer a Milei y iba a dejar en el Congreso de la Nación en una zona muy gris. Entonces, el blanqueo es cierto que tenía todo esto que vos decís, pero todos los blanqueos lo tienen prácticamente. Digo, ¿cuál Sí. es el blanqueo que no promueve? No, nosotros no votamos ninguno. Lo que pasa es que este era en el contexto donde abiertamente no le pedían Pero requisitos. todos los gobiernos lo tuvieron. Es cierto que todos los gobiernos anteriores lo tuvieron. Sí, el que Y no él- tiene blanqueo es el kiosquero. El que no tiene blanqueos es el No, verdulero de está acá a la bien, vuelta. Ese pero- no tiene blanqueo. pero A ese le Miriam, cobran los no hay impuestos. ningún país ¿Vos en te el crees que mundo- eso no crea bronca? Pero Eso no no hay- crea bronca contra la dirigencia Pero política. no hay ningún país en el mundo que tenga una crisis sistemática de dólares en forma permanente como la Argentina y que tenga guardado 400.000 millones de dólares afuera del país. Pero la fuga se ataca de otra manera, no se ataca con eso. ¿Cómo? Y hay otros mecanismos para tratar la fuga. Los blanqueos son al revés, son la convalidación de que podés fugar tranquilo y que el próximo gobierno, cuando venga, va a aprovechar el veranito de los primeros días Sí. de gobierno para que le voten un blanqueo. Te- No, te es digo, exactamente lo lo que te contrario. Miriam, Lo que ¿cuál te es la pregunta chicana Julián. del chat a esta hora del día? 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Esa es la Sí, chicana del chat. decirle que con Sí, 2% soy diputada de la Nación. Qué suerte que tengo, ¿no? No, pero además el detalle es con lo que vos comprabas. Decirle que Vilca sacó el 25, que le mando besitos. El verso del 2% y todo, vos Sí, lo ves además- en la YECA, Sí. En el sentido que vos por más que tuvieras 25% de inflación hace 2 No, años. hablando de la no, inflación, no. está diciendo como es una chicana de que Ah, siempre le los hacen a la votos que izquierda sacó, los votos de que los sacó, votos Sí, que los votos saca. que Pero sacó. ¿sabés qué? Eso no. Entonces Cuando empezó la lucha por el aborto, ¿era mayoritaria o minoritaria? Éramos 2%, ¿eh? Sí, no, está bien. Éramos 2%. Entonces, creer que las grandes luchas o los grandes problemas que tiene la sociedad comienzan como grandes gestas y que nunca hay sectores que dan la pelea. Yo quiero construir un partido que verdaderamente represente los intereses de la clase trabajadora, que no haga más que los trabajadores vayan detrás de proyectos ajenos, como furgón de cola de otros arribistas que se pelean por quién llega primero al puesto, porque te dicen una cosa en las elecciones y después aparece Cuader. ¿Dónde salió Cuader? Pero lo que te preguntaba Julián, ¿blanqueo o no? ¿Qué en lugar de blanqueo? Vos decís, hay Exactamente otras lo herramientas. contrario. Vas a decir que el programa económico de este gobierno no, es te clarísimo. pregunto, Es un te pregunto. programa No, neoliberal sí. que incluye la bicicleta de Caputo. Sí. Para tener la bicicleta de Caputo, el blanqueo era necesario, porque Sí. todo el carry trade, todo el manejo que A ver, él arma... perdón, porque estoy con alguien que te... Hola, Ángel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Al estás? fin. Andrés Lerner te saluda acá. Estamos con Miriam Alguien que Bregman sabe de fútbol. en AZZ, acá en el streaming. La tenemos a Miriam acá. ¿Cómo andás, Ángel? Bien, muy bien. Con problemas con la tecnología, como siempre, pero bien. Está bien, pero te estamos escuchando perfecto, Perfecto. igual, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Bueno, nada, la tenemos a Miriam acá. Sabemos que sos un admirador de Miriam, ¿no? Ah, un compañero. Un compañero. Sí, así es. No, soy un admirador, sí, por supuesto que sí, por su tarea política, por su compromiso, por su claridad. Y bueno, y me considero también un poco amigo, sí. Sí, estuvimos presentando mi libro Zurda Ah, mira. en Madrid hace muy poco con Ángel y la verdad que fue una concurrencia enorme, muy linda actividad. Ángel se tuvo que ir un poco antes porque había una final de una copa y el fútbol lo llamaba, pero la verdad que siempre estoy muy agradecida de tener en este país personas como Ángel que se la siguen jugando, que dicen lo que piensan Sí, totalmente. y que no lo corren con estos chistes contra la izquierda y demás, que él tiene muy claro que el capitalismo es un problema, que es un problema para las grandes mayorías populares y lo dice y lo escribe en sus libros. Ángel, ¿cómo estás viendo el país desde allá? Es largo esto. ¿Cuánto
¿Cuánto tiempo tenés? Es streaming, así que no pasa nada. Bueno, muy mal, evidentemente. Hay un gobierno que está a favor de las élites dominantes y por lo tanto en contra de las clases populares, un gobierno que está entregando todos los recursos naturales, que está entregando la soberanía con actitudes verdaderamente vergonzosas, como recién el futuro embajador de Estados Unidos hace poco, en una intromisión increíble, y el gobierno no dice nada porque es digamos, un muñeco acaramelado, por no repetir lo que dijo Miriam, un muñeco acaramelado de Estados Unidos y nada menos que del gobierno genocida de Israel, ¿no? Entonces lo veo muy mal, pero bueno, la gente está reaccionando y está la esperanza puesta en eso, en la lucha de la gente, ¿no? Y bueno, nada, aprovechamos el cruce futbolero. Yo un poco la chicaneaba a Miriam y le decía que Estudiante no es un club muy trosco, que digamos, no parece a priori un club muy trosco con su filosofía y su historia, ¿no? No, bueno, la historia de Estudiantes de La Plata es una historia de buen fútbol. Solamente tuvo un periodo que negaron el fútbol, pero arranca con un equipo que llamaban de los profesores, de lo bien que jugaban, ¿no? Mirá. Con Scopelli, con Lauri, con Nolo Ferreira, y que no salieron campeones precisamente, mirá vos, pero que tan bien que jugaban le llamaban los profesores. De modo que Estudiantes de La Plata es un equipo con un origen de gran fútbol. Y bueno, yo soy de Huracán. Huracán sí que tiene, no digo trosco, pero sí mucho contaminación popular, digamos, ¿no? Bueno, Miriam colaboró también en la presentación de un libro que yo hice con Marcos Royman en Parque Patricio, precisamente, ahí en el medio del Parque Patricio, en medio de Huracán. Mirá. Y te aprovecho que te tenemos, Ángel, y que hay, no sé si viste un cruce muy fuerte también entre el gobierno y la AFA y la Asociación del Fútbol Argentino o los clubes argentinos, ¿no? Ahora un impuestazo, pero también esta idea que anda dando vuelta del gobierno de privatizar el fútbol o hacer a los clubes sociedades anónimas deportivas. Sí, están privatizando todos los bienes comunes y los clubes son un bien común. Es curioso, porque ellos dicen que respetan la propiedad privada y los clubes son propiedad privada de los socios. ¿Y por qué no lo respetan? No lo respetan porque se lo quieren dar a sus amigos para seguir haciendo negocios y seguir arrebatándonos lo que es nuestro, ¿no? Yo creo que va a resultar difícil porque los clubes argentinos tienen una gran tradición popular y les va a resultar muy difícil, me parece a mí, ¿no? Sí, totalmente. No sé si le querés dejar un saludo. No, un abrazo grande, Ángel. Saludo a toda la familia y seguimos en contacto. Muchas gracias, Ángel, por este rato. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte a Miriam y efectivamente seguimos en contacto. Dale, un abrazo grande. Bueno, contábamos ahí también con la palabra de Ángel Capa. Tengo los audios de Ángel. Porque claro, hay diferencia horaria, entonces Ángel, claro. Cuando yo me levanto ya tengo la opinión de Ángel sobre muchas cosas, porque sigue atentamente la realidad argentina. O sea, se mandan mensajes seguido, hablan seguido. Sí, y fue muy linda esa presentación del libro que dice con Fernando Signorini también que hicimos. La gente de Huracán lo quiere mucho, Ángel, así que ahí en Parque Patricio fue una linda actividad. Bueno, ¿tenés 5 minutos más, Miriam? Sí. Porque lo vamos a mandar al señor Guarino al pizarrón. Me voy para allá, me voy para el estudio 4, creo que a que nos explique básicamente qué carajo está pasando con el dólar. Bueno, si Guarino consigue explicar qué está pasando con... Pero este sabe, porque ¿sabés qué pasó la semana pasada? Porque no sabe Caputo. Anotó con el pizarrón que acá los oyentes, en realidad lo que están del otro lado, nuestros amigos, la bandurria, bueno, lo mismo, la bandurria, lo apodó Pep por su parecido con Pep Guardiola, ¿no? Y Pep dio una masterclass la semana pasada explicando por qué estaba atrasado el dólar y le ponía mandril. Bueno, una semana después lo tenemos al dólar, ¿cuánto? Más o menos ya 70 mangos más arriba de lo que estaba la semana pasada. Más o menos, lo miro a Heller que ya está del otro lado y que en un ratito ya lo vamos a tener sentado acá. Más o menos 70 mangos arriba de lo que estaba la semana pasada. Así que podríamos decir en definitiva que en el lapso de una semana fue una paliza táctica la de
Pep Guardiola al chat de YouTube. Quiero recordarte que Estudiantes estuvo a punto de ganarle una final al Barcelona de Guardiola, ¿no? Totalmente. Digo, para recordarte algunas cosas. Sí, totalmente. Un equipazo ese de Isabela. Un equipazo ese de Isabela. Pero ¿qué está pasando con el dólar, Juli? Bueno, Andy, estoy acá tomando las últimas notas. Por supuesto. Borraste todo en lugar de dar la cara y explicar por qué te habían dejado ahí escrito los reclamos que te habían dejado. No, es que tengo que limpiar un poco acá la pizarra. La jugada anterior, ustedes ya la presenciaron. Por supuesto, lo saludo acá al señor Carlos Heller, que de esto entiende muchísimo también, así que en un ratito nada más van a tener la explicación de Carlos. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué decíamos la semana pasada? Muy sucintamente, decíamos el gobierno a un determinado tipo de cambio, si no me equivoco, estábamos hablando la semana pasada, 1.275, 1.300 pesos aproximadamente por dólar, tiene que poder defender ese valor. ¿De qué manera? Bueno, lo que hacíamos era una referencia muy rápida a cómo estaba funcionando la economía con ese tipo de cambio y cuáles eran las posibilidades de defender ese valor. ¿Qué era lo que decíamos? ¿Que el tipo de cambio venía antes o después? Bueno, lo que decíamos es que si uno pone el tipo de cambio y después quiere que haya una especie de correlato de eso en términos económicos, es muy difícil. Tu matriz económica es de una determinada manera, no cambia de un momento para otro, hay que ver si los estímulos son correctos, si son lo suficientemente competitivo como para poder defender, o también productivista como para poder defender ese tipo de cambio, y lo que arriesgábamos era, el gobierno pone un valor artificial para el dólar en la idea de que eso, en términos generales, le iba a pagar algún tributo acercándose a las elecciones con cierta estabilidad en materia de precios. ¿Qué veíamos rápidamente? Que las exportaciones perdían fuerza, que las importaciones la habían ganado, que el saldo comercial estaba prácticamente limándose. A partir de allí lo que decíamos es, bueno, si vos tenés inflación y tus socios comerciales no tienen tanta inflación como vos, eso también es un problema que se sumaba a la idea de sostener un tipo de cambio artificialmente bajo. Además, bueno, lo que dábamos cuenta es cómo sostenías eso. Con deuda, el que te está prestando te va a seguir prestando hacia adelante cada vez que se te genere ese déficit en materia de divisas. Bueno, todas esas respuestas nos daban un negativo. Es decir, que esto, la verdad que era difícil de sostener y que la pregunta no era qué tipo de cambio, sino cuánto tiempo tenías antes de que eso cambiase. O sea que se veía, ya que este programa se llama Se veía venir, podríamos decir. Vamos a hacer una mini pausa acá, porque encima el graph abajo decía Pep Guardiola. Señores, no sé por qué el Pep Guardiola, pero vamos a aprovechar también para darle la bienvenida a Lucía Isikoff, que hoy nos va a estar también acompañando, periodista, colega de C5N, labura con Ale Berco ahí en el programa que se llama La Ley de la Selva. Para mí, para mi gusto y para mi apreciación, una de las mejores periodistas políticas de Argentina. Así que un aplauso fuerte para Lucía, que se suma a la mesa de Se Viene hoy también. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación, y qué lindo hacer aire de nuevo con vos, porque ya hemos compartido. Ya hemos compartido, no es la primera vez. ¿Se viene o no se viene, Lucía? Una apreciación corta porque volvemos al dólar. Se viene un lío y una reorganización política importante. Tuvimos la novedad en las últimas horas de, otra vez, ¿no?, la ancha avenida del medio, pero varios gobernadores enfrentando electoralmente al gobierno. Me parece que todo esto tiene como un correlato político que está un poco ahí entrelazado con la economía y con viendo estos agujeros, ¿no?, que el gobierno empieza a mostrar en distintas áreas. Así que algo se viene. Y además tengo yo, para decirlo, en este celu, lo tengo al revés, así, en este celu, tengo la renuncia de un funcionario importante del Ministerio de Economía. Pero no, lo voy a contar cuando... que todavía no lo conté todavía. Lo tengo guardado porque todavía no llegamos a los 1000 deditos para arriba. Estamos esperando los 1000 deditos para arriba. Cuando estemos en 1000 deditos para arriba de este celular va a salir el nombre del funcionario que en este momento está redactando su carta de renuncia, un funcionario del Ministerio de Economía. Volvemos al pizarrón, Julián. Bueno, lo que vos decís, Andy, va muy bien, marida muy bien con esto que vamos a explicar ahora, que es ni más ni menos, no porque el dólar está en 1.380, porque perfectamente mañana puede ir a 1.350 o, mucho más probable, cruzar la barrera de los 1.400 pesos, sino porque hay en economía en este momento una especie de onda expansiva donde se reconoce, a mí me parece que ya esta presentación de esta renuncia reconoce
reconoce que hubo en las últimas semanas algunas decisiones que se tomaron que pueden ser consideradas como mala praxis o errores no forzados en todo caso. Después, por supuesto, la crítica a nivel estructural, a nivel plan económico, plan financiero, está hecha y plantamos bandera. Lo que ya dijimos es este modelo económico tal y como está seteado, la verdad es que no funciona para las empresas, no funciona para el consumo, que es un motor muy importante, eventualmente ni siquiera está funcionando ahora para la exportación, que era quizás un componente fuerte en términos del planteo de gobierno, de la ecuación de gobierno. Hecha esa salvedad, podríamos seguir, pero bueno, hecha esa salvedad, lo que quiero referenciar es cuáles son los elementos, los jugadores en este campo de juego que venían estando, uno podría decir, como fundamentales en términos del ataque. Vamos a suponer que el gobierno atacaba para este lado y que ahora van a pasar acá abajo porque está demostrado que forman parte del problema y no de la solución. Y vamos a ver, digamos, en esta especie de nueva campaña, cuáles son los jugadores que el gobierno ha puesto aquí, donde claramente, digo, uno de esos va a ser que el tipo de cambio tiene que seguir para arriba. Es decir, que lo que uno podría considerar es que si no lo pudo impedir hasta ahora, bueno, muy probablemente entremos en una era donde el tipo de cambio va a ser bastante más alto en función de lo que es el valor nominal del dólar en la Argentina, sencillamente porque no tenía ningún sentido defenderlo en un nivel tan bajo y porque realmente el gobierno se quedó sin instrumentos para esto. Me voy a retroceder a uno o dos elementos que se tomaron en cuenta y que el gobierno anunció cuando se salió del cepo. ¿Ustedes recuerdan la táctica del techo piso? ¿Qué fue lo primero que dijo el presidente cuando se salió del cepo cambiario? Dijo, bueno, a partir de ahora vamos a tener una banda cambiaria, va a ser techo y va a ser piso. Sí. ¿Qué iba a hacer en el techo el gobierno? Iba a vender dólares. ¿Y qué iba a hacer en el piso? Iba a comprar. ¿Dónde estaba el piso? En 1.000 pesos. ¿Qué le decía a todo el mundo? Bueno, no todo el mundo, pero muchos mandriles, como dice el gobierno, economistas, periodistas, ¿qué le decían? Entre ellos usted. Bueno, por supuesto, y usted también. Sí, sí. Entonces, dicho sea de paso, usted no se excluya del equipo. No se excluya, le pido por favor. Está picante hoy, bueno, yo creo que hasta Miriam también, Carlos Heller que está acá también. Digo, acá somos muchos. Bueno, le decíamos, ¿vas a esperar a que el dólar esté en 1.000 pesos o 9.90 para comprar cuando no tenés reservas, tenés negativas y cuando todo el mundo lo que te dice es aprovechá ahora que va a venir la liquidación del campo porque después se te va a complicar mucho más? ¿Qué decía el gobierno? Ustedes son todos unos mandriles, etcétera, etcétera, ya sabemos. Inútiles, no entienden nada. Son unos inútiles. Bueno, brutos. Ese componente claramente va por debajo y forma parte de los errores no forzados del gobierno. Es decir, el gobierno no tenía ninguna necesidad de hacer esa promesa y mucho menos de instrumentar esto. Bueno, fue finalmente lo que hizo y la verdad que no le fue para nada bien. Yo me anoté varias cosas, pero voy a saltear algunas. Por ejemplo, ustedes recuerdan en esta línea la promesa del gobierno de que ¿a dónde iban a ir las reservas? A los 50.000 millones de dólares. Lo dijo el presidente de la Nación, no lo dijo cualquier persona. Dijo, estamos esperando todavía, vamos a los 50.000 millones. ¿Cuál fue el efecto de esto? Bueno, que el presidente quizás tenía un exceso de confianza cuando en realidad las reservas venían bajando y el gobierno había pedido un rescate al Fondo Monetario Internacional. Es decir, acá hay cuestiones que tienen que ver con la personalidad del presidente, pero también avalado por el equipo económico, que son parte de los errores no forzados y donde no había ¿Mandan necesidad. un poco de fruta, estás diciendo en criollo a veces, Julián? Sí, yo creo que sí. Otra jugada, yo no la tengo muy clara, pero hay una jugada en el fútbol que la hace Messi que se llama no look. Sí. No look. Es cuando das un pase para un lado mirando para el otro. Es así. Bueno, esto es lo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Porque fue al Fondo Monetario, le dijo, vos dame 20.000 millones de dólares, yo voy a hacer lo que vos me digas. Y mientras lo miraba a la cara, la pelota iba para el otro lado. Es decir, realmente lo que hizo el gobierno es sobrar al Fondo Monetario, vamos a poner acá el FMI, algo que en el corto plazo, con el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, puede decir, bueno, podés hacerlo, pero la realidad es que en algún punto se le tornó sumamente complejo. ¿Cuándo? Bueno, cuando el fondo hace apenas algunos días sacó un informe a nivel global, que era para fines del año 24, pero que claramente, tenía una intención, donde le decía a la Argentina, mirá, ya a fines del 24 no tenías un tipo de cambio competitivo ni por asomo. Tu tipo de cambio ahora es muy parecido, imagínate con la inflación en el medio, ¿dónde estás parado ahora? Son todos, pequeños elementos que se fueron sumando en las últimas semanas. No sé, voy a poner alguno más nada más para no hacerlo largo. La apreciación cambiaria
estábamos hablando de sobrar, ¿no? Apreciación cambiaria, ¿qué significa? Un dólar barato, viajes, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Comprar en dólares sumamente barato también, las plataformas, etcétera. De dos maneras hizo esta apreciación cambiaria. Por un lado, lo sostuvo el dólar en un momento donde el agro liquidaba. Entonces vos lo que podrías decir acá es, ¿era necesario sostener un tipo de cambio en los 1.000 pesos o en los 1.050 pesos o en los 1.060 pesos cuando el agro te está trayendo tantos dólares, te está liquidando tantos dólares y encima vos le diste una baja en las retenciones, con lo cual lo que estabas es resignando también recaudación impositiva? Es decir, vos armaste todo esto... lo que es sumar la liquidación del agro, bajar las retenciones, estoy pensando en el desembolso del Fondo Monetario. ¿Sumaste todo esto para qué? Para acumular reservas. Es decir, ¿el fondo te dio plata? ¿Para qué? Para que vos eso lo pongas en las reservas y tranquilo vayas comprando por adentro de la banda cambiaria. Claro. ¿Qué hizo el gobierno? Se cebó, dijo, yo dólar barato lo mantengo sí o sí, y empezó a usar todo esto ¿para qué? Para alimentar esa apreciación cambiaria. Es decir, no solamente sostuvo el tipo de cambio, sino que además lo hizo bajar. Aceleraron en la curva los muchachos. Claro, pero para el otro lado. O sea, era algo insólito, se lo venían marcando y le decían, ¿qué vas a hacer cuando te cambie la corriente, digamos? Vaya para el otro lado, tengas menos liquidación del agro, eventualmente venzan la baja de las retenciones, se te vaya terminando la plata del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo esto que claramente hoy ocupa este lugar, estaba puesto acá. Estaba en esta parte del campo de juego. Atacaba el gobierno con estos elementos y todo el mundo le decía, mira, esto no va. Acá te estás comprando un problema innecesario totalmente. Bueno, a ver, no me quedan algunas cosas más, pero bueno, la salida del cepo, el término de lo que es seguir alimentando el carry trade, por ejemplo, las tasas. Pero porque sabemos que ya enseguida te tenemos que despedir, Juli, pero le quiero dejar la última pregunta a Guarino, sí. A Miriam Bregman. Sí. Creo que lo he discutido con él alguna vez en C5N. No hay salida con el Fondo Monetario. Creo que se comprueba una vez más que porque seas amigo, porque seas incluso el favorito de Trump, como es en sentido Milei en la región, ¿no? Es uno de sus gobiernos aliados. Con el Fondo Monetario dictando las políticas y siendo una gran sangría de divisas en nuestro país, no hay salida. Bueno, porque son 65.000 millones, si no me equivoco ahora, ¿no? Que ya le debemos al FMI. Sí, son 65.000 millones. El gobierno está tratando, mientras estoy anotando los elementos que van a empezar a regir probablemente el plan financiero de ahora en adelante, no sé si me queda alguno importante. Bueno, reservas, el tema de las retenciones y las compras del Tesoro. Y con esto cerramos. Estos elementos que, aparte lo menciona Miriam del Fondo Monetario, el Fondo Monetario le está imponiendo a la Argentina esta receta. Tiene que sumar reservas, el Tesoro tiene que comprar, si no es el Banco Central el que compra dólares. Y la tasa de interés, que ustedes la ven hoy en 65% para algunos instrumentos, bueno, lo más probable es que vaya todavía aún más para arriba. También el tema del tipo de cambio, muy probablemente el tipo de cambio termina ajustando hacia arriba. Es decir, lo que uno podría considerar acá es que había una pulseada con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario se la ganó, no porque el Fondo Monetario sepa todo, sino porque el gobierno realmente no tuvo en cuenta esto que estábamos marcando recién. En cuanto al Fondo Monetario, Miriam lo sabe perfectamente bien, también Carlos que está acá, es una institución que emerge a fines de la Segunda Guerra Mundial y que tiene un objetivo burocrático, que te provee de divisas cuando vos te quedás sin divisas para ser parte del comercio internacional. El fondo no cambió demasiado, es decir, el estatuto es el mismo que tenía hace muchísimo tiempo. Cuando te presta dólares es para que vos recompongas tu esquema en términos de la posibilidad de quedarte con dólares fruto del comercio internacional, es decir, que ajustes tu balanza de pagos, que te vuelvas más competitivo. La realidad acá es que hay una especie de mala praxis previa, uno puede decir el plan económico no funciona y el fondo cada tanto sale al rescate de países como la Argentina. ¿Tiene intereses políticos? Los tiene mucho más interés político hoy porque Estados Unidos apoya a la Argentina, el Tesoro de los Estados Unidos forma parte del directorio del Fondo Monetario y lo que uno podría considerar ahí es que, primero, el gobierno, vamos a ver cómo sale de este esquema, pero claramente la presión del tipo de cambio va
va a seguir hacia arriba, es decir, acá no hay, me parece a mí, una vuelta atrás. La tasa de interés también va a seguir hacia arriba y todavía así todo no va a lograr probablemente controlar esta especie de corrida que hay, por lo menos en el corto plazo. Y me parece que en algún punto, bueno, con respecto a lo que decía Miriam, es el último prestamista. Si no, realmente lo que vemos es siempre una devaluación mucho más importante en términos de que el fondo te va extendiendo la vida útil de tu plan económico, pero que, como vos decís, yo coincido también, muchas veces las condiciones que te da no son las adecuadas, ¿no? Por supuesto. Julián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al Pep Guardiola, que domó, podríamos Es decir. bueno, Pep Guardiola, es Pep bueno. Guardiola domó. Es muy Dijo bueno. la semana pasada que el dólar estaba atrasado y en 7 días subió 100 manguitos. Saludos a la gente del chat que lo estaba puteando. Lo siguen puteando, ¿no? Tiene que pedirle La semana que viene, hablamos. Juntando puteadas, que por cada puteada sube 10 mangos el dólar. Miriam, ya te vamos a despedir, agradeciéndote la visita, pero vos sabés que en muchos programas de stream, de televisión y demás, está el ping-pong. Nosotros tenemos los penales. ¿Estás para unos penales? No. No, ¿cómo que no? No le pregunté, tirale el penal directamente. Unos penales. No, porque siempre son incontestables. No, yo soy de izquierda, yo me revelo a todo, así que... Bueno, pero pará, recién dijiste, antes ¿Qué? de los penales, él va a ejecutar los penales, Sí. los va a ejecutar, vos quédate tranquila. Vos recién dijiste que con Sí. Guarino discutís esto de con el fondo no. Pero eso lo que me llevó fue a Rodríguez Sá. A la default, el No, fondo eso se fue va un a la default, mierda. es otra cosa. Pero ¿qué significa con el fondo no? No, con el fondo Miriam? no, es que se constata que con el FMI no hay salida. Correcto. Vuelvo al debate presidencial donde estábamos todos. Fui la única que nombré al FMI. Sí. Nadie hablaba del Fondo Monetario, era como el lobo no está, no Bien. lo vemos, Y a no partir de existe. ahora, ¿cómo se hace? Y ahora Porque se habla- bueno, ir para atrás ya no, ahora no ya- podemos. es que- Digo, es que- para ese debate, ¿cómo No, se no, reabre pero esa hay que discusión? constatar que cuando te están vendiendo espejito de color y quieren discutir la economía argentina sin discutir el Fondo Monetario. Milei era especialista en crecimiento con o sin dinero. Lo escuchás hoy y te morís. ¿Y la dolarización? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde Ah, quedó? bueno, 5 penales, pero, Miriam. Pero no te los voy a 5 contestar. penales. No te los voy a contestar. Oh, Vos qué difícil. decilo, yo Bueno, no te los voy a contestar. Decilo, Enzo. Por ahí te decilo. tienta. ¿Massa o Toto Caputo? Claro, por eso no. Que es difícil. Es que yo ya los conozco. Pobre no, Sergio, te quiero. Son todos así. Son Aníbal todos... Fernández o Bullrich. Me tengo que empezar a acordar quién me pegó en la Panamericana. No. Estados Unidos o Rusia. No hago. Encima me dicen rusa. ¿viste? No, la última, Miriam. Porque, no sé, Milei le dice zurdo a Larreta. Sí. Y te dice zurda a vos. Sí. Entre Larreta y vos hay más Sí. de una diferencia, me imagino. Casi todas, Más te de diría. una diferencia. ¿Qué es ser zurdo? Mira, escribí un libro que se llama Zurda específicamente para hablar y explicar eso partiendo de un lenguaje sencillo para que lo pueda leer cualquiera, para que le puedan leer los pibes y las pibas que por ahí le creyeron a Milei este cuento de que el neoliberalismo con peluca era otra cosa y no era el mismo conservadurismo económico de siempre. Lo estamos viendo ahora con lo que explicaba nuestro Guardiola de la economía, de que Guardiola, que con el Fondo Monetario y con este programa económico indefectiblemente hay unos que se van a enriquecer y otros que se van a empobrecer. Y yo creo que Milei lo que le molesta de la izquierda, y por eso acordate que yo no le di la mano ya en el debate de 2021 porque ya decía zurdos van a correr, zurda, no sé qué. Sí. A él lo que le molesta es que la izquierda no solo expone la desigualdad, sino que la explica. Y dice por qué se produce la desigualdad. Cuando yo te digo el gran problema de la Argentina es el Fondo Monetario, el problema de la Argentina es que a unos le bajan las retenciones y después no tienen plata para el Garrahan. Y te digo, hay que afectar esos grandes intereses, hay que enfrentar esos grandes intereses. Están los poderes fácticos detrás de esto. El problema de Milei no es la crueldad, porque a veces, viste, se puso de moda la palabra crueldad. No es la crueldad, es el programa económico que le exige el FMI, recortarle a educación, recortarle a salud y vialidad, que me importa que la gente se mate en las rutas y yo lo que quiero es que me pagues a mí. Entonces, ser de izquierda es cuestionar todo eso, pero también presentar la posibilidad de pelear por una sociedad totalmente distinta, donde no sean unos pocos los que se enriquezcan y que las grandes mayorías cada vez vivan peor. Pues no es un problema solo de la Argentina, es un problema del mundo que se intensifica
centralmente alrededor del año 2008-2009 con la crisis económica, donde venimos en una movida pendular de un lado para el otro, donde ganan gobiernos con un discurso que tratan de llegar a las masas populares, y después viene un gobierno ultraderecha, después vuelve de nuevo el mismo, pero todos fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque este sistema ya no tiene nada para ofrecerle a esas grandes mayorías. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Y los niños y niñas mueren de hambre. En nuestro país no todos los chicos llegan a completar las 4 comidas diarias. Sí, totalmente. Entonces, o cuestionamos este sistema de raíz y empezamos a liberarnos de eso que nos dijeron, que solo te queda elegir entre el mal mayor y el mal menor, o nuestro país y el mundo de conjunto no tiene salida. Nuestro país, más aún, porque estamos en una situación prácticamente única. Vos pensás que el FMI le está queriendo cobrar a Ucrania. Sí. ¿Por qué no nos va a cobrar a nosotros? Olvídate, ¿no? van a venir. Entonces, o discutimos cómo rompemos con esa deuda, rompemos con el FMI. Tenemos todos los argumentos políticos, pero también tenemos todos los argumentos legales. Es una deuda odiosa, es ilegal, es ilegítima, pero para llegar a eso se necesita la más amplia movilización. No porque vos vayas y le hables como Martín Guzmán, que decía, tengo una amiga. No, la amiga le cobró y le puso unas tasas bastante altas. Miriam, gracias por venir. Un Gracias. aplauso para Miriam Bregman, la rusa. Gracias.